Este es un magnífico lugar para comenzar en el Nuevo Testamento, ya que la palabra de Dios en Efesios 5 es tan específica con respecto a las relaciones entre esposos, relaciones entre padres e hijos y relaciones entre hijos y padres. Así que permítame leer los versículos del 18 al 21, retomando y siguiendo con lo que comenzamos hace ya un par de semanas. Dice así el versículo 18: y no os embriaguéis con vino por lo cual o en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. La última vez dijimos que este pasaje constituye el fundamento del éxito de toda familia cristiana. Es la base de la felicidad de todo matrimonio cristiano. No se trata de inventar estrategias humanas, no es algo superficial, no es cuestión de seguir ciertas fórmulas especiales. El fundamento de toda relación familiar exitosa es ser lleno del Espíritu Santo. También dijimos la vez pasada que la llenura del Espíritu es vivir bajo el control del Espíritu, que equivale a vivir en obediencia a la palabra de Dios. El pasaje paralelo a Efesios 5:18 es Colosenses 3:16, en el cual el apóstol Pablo dice lo siguiente, y escuche usted las ideas paralelas: que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos enseña, que lo importante en las relaciones interpersonales es ser lleno del Espíritu, que equivale a ser lleno de la palabra de Dios, estar bajo su control, y como resultado del control del Espíritu Santo en nuestra vida, en obediencia a la palabra de Dios, experimentamos gozo que fluye y se manifiesta en alabanza, cánticos, como lo expresa el apóstol. También se expresa a través de una gratitud constante, dad gracias en todo. Y finalmente se expresa a través de sumisión mutua, sometiéndoos unos a otros. Y no está hablando particularmente acá del esposo o de la esposa, sino de todos aquellos que son miembros de la familia. Estos elementos entonces constituyen los fundamentos de la felicidad y la bendición en un matrimonio y en una familia. Los cimientos de una familia cristiana entonces son espirituales. Tienen su raíz en el Espíritu de Dios, sea que estemos hablando de relaciones entre esposos o de relaciones entre padres e hijos. El fundamento siempre es espiritual. Y si hay algo que usted va a salir pensando, espero que sea algo que usted lleve a su casa hoy, es que el fundamento de toda familia cristiana y de toda buena relación dentro del matrimonio o la familia es espiritual. Hace unos años se publicó un libro en inglés. Por cierto, el autor era cristiano, es cristiano, y es de mucha popularidad entre cristianos en este país. Y el libro se titula Los pilares que sostienen a un matrimonio feliz. Si usted va a la librería cristiana y usted está pasando por alguna dificultad dentro de su matrimonio y usted ve ese libro, inmediatamente se siente atraído al título. Lo vuelvo a repetir, Los pilares que sostienen a un matrimonio feliz. Y en este libro, o librito, el autor sugiere 5. Prestemos atención. 5 pilares para el éxito matrimonial, según el autor, son seguridad. Número 2, comunicación. Número 3, romance.
Número 4, caricias. Número 5, intimidad espiritual. Bueno, no hay nada malo con esto, pero tal vez el título que le llama a él pilares de un hogar cristiano tal vez es un poquito arbitrario y exagerado, tal vez superficial. Pero por ejemplo él dice cosas como estas: si una mujer verdaderamente desea una comunicación significativa con su marido, ella tendrá que cultivar el hemisferio derecho de su cerebro. Interesante. Bueno, aquellos que no han tenido la oportunidad de leer sobre el cerebro y cómo este funciona, yo tuve, gracias a Dios, la oportunidad de leer un poco al respecto, y como ustedes saben, el cerebro está dividido en dos hemisferios, dos partes, uno derecho y una izquierda. Pero lo interesante es que los estudios de neurología nos enseñan o nos indican o reflejan que estos dos hemisferios tienen la capacidad de operar independientemente, y según estos estudios el hemisferio izquierdo es primordialmente analítico y el hemisferio derecho se supone que es particularmente emocional, intuitivo. Los artistas se dejan llevar por más el lado derecho de su cerebro, las mujeres se dejan llevar más por el lado derecho de su cerebro, según las conclusiones, y los varones tienen la tendencia a ir por el lado izquierdo. No es que son comunistas, simplemente está diciendo que son más analíticos en su enfoque de las cosas. Bueno, si bien el autor tiene la intención de ayudar a las parejas y a sus lectores en sus relaciones familiares, sus sugerencias son un poquito superficiales. Estoy seguro que la mayoría de nosotros no estamos muy seguros de cómo funcionan nuestros hemisferios cerebrales, y póngale la firma que su mujer lo sabe menos que usted. Así que el decir que hay que desarrollar ese aspecto, bueno, es interesante, pero ¿cómo lo hacemos? Otra ilustración, por ejemplo, en el libro dice lo siguiente: la mejor manera de unir a una familia es salir a acampar juntos. Esto me gusta. Sé que no va a funcionar, no puede funcionar conmigo porque a mí el acampar no me gusta. Yo sé que a alguno de ustedes le gusta salir a acampar y estar ahí en un lugar silvestre, experimentando la naturaleza, pescando. A mí me gusta pescar, pero ir a acampar, y particularmente con mi familia, no creo que funcione mucho. Para mí la idea de salir a acampar es irme a un lindo hotel, Holiday Inn, con una buena piscina, con todas las comodidades y un buen restaurante, para que cuando me levante a la mañana yo pueda tener un buen desayuno y no tener que preocuparme de freír los pescados que acabamos de pescar el día anterior o la mañana, esa misma mañana. El punto es que a la luz de la Escritura, los pilares del matrimonio no son seguridad, comunicación, romance, caricias e intimidad. Los pilares del matrimonio tienen que ver con una relación correcta al Espíritu de Dios, que resulta en gozo, gratitud y estar sometidos el uno al otro. Los cimientos de una familia realmente feliz no son ni psicológicos, no son ni físicos, ni son emocionales, son fundamentalmente espirituales. Y eso lo vamos a repetir una y otra vez. Si nuestros hogares no son lo que Dios quiere que sean, existe una razón fundamental, y esa razón es porque los estándares espirituales más altos que se nos presentan en la palabra de Dios no se están practicando ahí. Puede ser que uno de los cónyuges esté tratando de hacer el esfuerzo de hacer todo lo que está de su parte y el otro no, o puede ser que ambos no lo están haciendo y como resultado de eso se sufren las consecuencias. Y por supuesto el hogar, la familia, es el lugar donde el Nuevo Testamento subraya como el contexto más importante en donde vivimos nuestra fe. Porque si no lo hacemos en el hogar, no lo vamos a lograr en otro contexto. Por eso en 1 Timoteo capítulo 3, hablando de los ancianos o los pastores o líderes de la congregación, Pablo dice que el anciano debe ser uno que se escoge en base a varios requisitos, varios criterios. Uno de ellos es que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es obvio. ¿Cómo es que vamos a escoger a alguien para cuidar el rebaño de Dios si se observa que este individuo no lo logra
dentro de su propio rebaño, mucho más reducido que es su hogar. Lo que Pablo dice simplemente es que un hombre manifiesta el calibre de su compromiso con Dios en el hogar. Ahí sí es donde dejamos caer nuestros cabellos, ¿no es cierto? Como se dice en inglés. Ahí sí donde, si uno va a averiguar y evaluar la condición espiritual de cada uno de nosotros, ¿saben lo que tenemos que hacer? Es preguntarle a los hijos, preguntarle a la esposa o al esposo. Y ellos nos van a dar una pauta genuina, real o realística, por lo menos, de cómo estamos viviendo. Yo creo que no es exagerado decir que instrucciones sobre técnicas para el matrimonio, como este libro sugiere, instrucciones sobre habilidades particulares dentro de las relaciones familiares, instrucciones sobre los asuntos de la sensibilidad en cuanto a las diferencias entre hombre y mujer, cuando todo esto se suma, realmente el impacto en la vida familiar es mínimo. Es mínimo. Sin embargo, y tristemente yo diría, el grueso de la literatura evangélica, si uno va a una librería, enfatiza o subraya cuestiones de importancia mínima, por lo menos secundarias. Lo fundamental es 2 personas que vivan bajo el control del Espíritu, que estén gozosas y agradecidas y viven en mutua sumisión. Todo comienza con este cimiento espiritual. Y créanme que cuando yo hablo así, me estoy predicando a mí mismo. Y créanme que cuando yo me preparé para este sermón, como lo hice para el anterior y voy a continuar para los que siguen, estoy evaluando mi vida a la luz de esta verdad. Y uno puede engañar a muchos, pero no puede engañar a su familia y menos puede engañar a Dios. Así que lo hago con un sentido de temor y temblor y también con un deseo profundo de ser obediente a estos principios en mi propia vida. Conflicto en el matrimonio. ¿Hay conflicto en el matrimonio? Qué pregunta, ¿no? Y todos nos reímos porque la respuesta es obvia. Y si miramos a nuestra sociedad, podemos notar que el conflicto en el matrimonio es una guerra, es un caos. Esta semana pasada todos tuvimos la oportunidad de leer en las noticias o ver en las noticias la terminación de la vida de este Hartman, de este famoso actor, que yo personalmente me causaba gracia. Terminó con, no sé si 5 balazos en la cabeza que su esposa cariñosamente le compartió, y ella, para terminar, se suicida. Una ilustración obvia del hecho de que en nuestra sociedad hay conflicto en el matrimonio. La razón de esta tragedia, se nos dice, fueron problemas intermaritales, sin duda. Cuando observamos a la sociedad notamos, y en nuestra experiencia propia notamos que hay una lucha entre hombres y mujeres, varones y damas, esposos y esposas. Y podemos notar que por un lado las mujeres ven al hombre como un ser opresivo, insensible y chauvinista, muy macho. Y por otro lado el hombre ve a la mujer como una persona muy difícil de manejar, que constantemente busca su propia voluntad y que no quiere someterse a su esposa. ¿A qué se debe esto? Bueno, sin duda, como creyentes sabemos que se debe al pecado, pero yo creo que si vamos a Génesis 3, y quiero compartir con ustedes esta porción, si vamos a Génesis 3, notamos que la razón de esto es un poco más elaborada. Sin duda es el pecado en su raíz, pero quiero que veamos lo que Génesis 3 nos enseña. Y voy a dar lectura al versículo 13 y 14 y posteriormente al 16. Génesis 3. Ahí comienza todo, Génesis 3, versículo 13 dice así: Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, y dice, ¿qué es esto que has hecho? Dice el Señor a Eva. Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Pasó la pelotita inmediatamente. El versículo 14 dice, y el Señor dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales
y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta es una referencia, obviamente, a la maldición a Satanás, particularmente a la serpiente. Pero ahora veamos lo que dice el versículo 16, donde Dios dice algo muy interesante a la mujer, y a la mujer le dice, ahora, esta es parte de la maldición, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. El precio que Eva y a partir de Eva toda mujer iba a pagar como consecuencia del pecado o de la caída, es esta maldición que alteró definitivamente, dramáticamente, el diseño original de Dios para el matrimonio. Antes de la caída había una unión perfecta, había armonía, ¿no es cierto? Entre Adán y su mujer se llevaban perfectamente bien. Había paz y estaban totalmente contentos, satisfechos con el papel que cada uno debía desempeñar que Dios le había otorgado. Pero el pecado entra, y junto con el pecado entra el conflicto, y como consecuencia de este pecado la maldición de Dios. ¿Qué sucede como consecuencia del pecado? Tres cosas particulares. Hubo una separación entre el hombre y Dios. Como ustedes recordarán, el hombre fue echado del huerto y la comunión íntima que él gozaba con su Creador antes fue rota. Entonces, lo primero que vemos, separación entre Dios y el hombre. En segundo lugar, hubo una separación entre el hombre y la naturaleza. Pocas veces pensamos en eso. Pero la tierra ya no produciría cosechas abundantes sin que el hombre la labrara con el sudor de su frente. Más nos dice acá el pasaje en el versículo 17, Dios le dice a Abraham, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Y el versículo 18 nos dice que ya no iba a producir cosechas abundantes, beneficiosas, preciosas para el hombre, sino que espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás, el versículo 19, pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces hubo una separación drástica entre el hombre y la naturaleza. Pero hay una tercera separación que quiero hacer mención, y es la más importante en nuestro estudio, es la separación que hubo entre el hombre y su mujer. La clave de esta separación la encontramos al final del versículo 16, donde ya leímos, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti, o se enseñoreará de ti. Es muy posible que esta afirmación contesta a la pregunta del por qué existe tanto conflicto entre el hombre y la mujer. Veamos el versículo 16 cuidadosamente. Dice del hombre que él tendrá dominio sobre ti. La Reina Valera lo traduce como se enseñoreará de ti. Esta palabra quiere decir reinar. Es una palabra que expresa soberanía o dominio, como lo expresa la Biblia de las Américas. Quiere decir poner en una posición elevada, colocar en un lugar alto. Es una palabra distinta, por ejemplo, a la que observamos en el capítulo 1, versículo 18, donde dice ahí que Dios les bendijo y les dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Los dos tenían bajo su responsabilidad enseñorearse de la creación para administrarla. La palabra es distinta a la que vemos en el versículo 16 del 3. Pero en el capítulo 3:16, debido a que la mujer tomó el liderazgo en el pecado y actuó independientemente de su esposo, sin consultar con él, Dios la maldice. Y parte de esta maldición, escuche bien, dice ahí, tu deseo será para tu marido. Y como resultado, el hombre va a dominarte. Y en reacción a ese dominio,
vas a desearlo. ¿Qué quiere decir esto? Por supuesto, esto ha llamado la atención de muchos comentaristas, pero algunos dicen que este deseo tiene que ver con un deseo físico de la mujer para con el hombre. Eva lo deseó físicamente a Adán. Bueno, yo diría que en primer lugar esa no es una maldición. Yo no lo veo como maldición, y en segundo lugar eso ya existía antes de la caída, porque ¿cómo es que Eva no iba a desear a su esposo físicamente si Dios le había dicho a los dos, multipliquen? Y eso no lo iban a hacer por teléfono, se los garantizo. El deseo físico ya existía antes de la caída, y Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad de desearse sexualmente. Otra cosa es que no todas las mujeres desean a sus maridos físicamente. Y la maldición, según la entiendo, iba a afectar a toda mujer universalmente. Por ejemplo, el dolor de parto es algo que una mujer no escoge, le viene. Cuando uno va a dar a luz, yo no lo di, pero cuando mi esposa dio a luz y estuve ahí con ella las 2 veces que tuvimos chicos, Mónica y Stevie, créanme que yo la veía a ella y lloraba de verla sufrir, no que lloraba porque me nacía un niño. Lloraba de verla con tal angustia y dolor. No lo podía creer. Y cuando pide que por favor le inyecten esa cosa que le meten acá, esa epidural, esa inyección con una agujota así que casi me desmayo cuando vi al cirujano venir, era una aguja de este tamaño. Y ella pedía eso. Y cuando veo que viene este tipo y le mete la aguja acá atrás, yo me quería morir. Miren, debe doler mucho el dar parto cuando pide la señora, por favor, inyécteme esa cosota acá atrás. Increíble. Entonces vemos que no todo, eso sí es universal, el dolor de parto, pero parte de la maldición era que iba a desear a su marido, y obviamente no tiene que ver con un deseo físico, porque algunas mujeres no lo desean al esposo físicamente. Algunos dicen que esto se refiere a que la mujer desearía al hombre como su protector y cobertura. Bueno, otra vez yo creo que eso ya existía antes de la caída, ¿no es cierto? Desde el principio la mujer fue creada como complemento del esposo, ayuda idónea. Ella iba a complementar a su esposo en todo. Y su esposo, por supuesto, era su protector. Era el que iba a cuidar, el que iba a proveer liderazgo. La mujer desde el comienzo fue hecha por Dios como vaso más frágil, lo que nos dice Pedro. O sea, eso ya existía. Y otra cosa es que no todas las mujeres desean la protección y el cuidado de sus esposos. O sea, no es universal ese deseo. Entonces, en primer lugar, la mujer fue maldecida al dar a luz. En el momento de dar a luz de la vida física, la cúspide de su experiencia como mujer, traer una vida nueva al mundo, y en ese momento ella es maldecida. Pero además, el texto nos dice que es maldecida con este deseo por su marido. ¿Qué es este deseo? Y es lo que queremos ver. La única vez que encontramos una expresión y una palabra similar, o igual, mejor dicho, es en Génesis 4:7. Vayan conmigo a Génesis 4:7. Génesis 4:7. Dice ahí, después de que Caín había matado a su hermano Abel, ustedes recuerdan, si haces bien, no serás aceptado, y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te desea o te codicia, pero tú debes dominarlo. Exactamente la misma palabra, para ti será su deseo. Él te codicia y tú te enseñorearás de él, o sea, debes dominarlo. La construcción en el hebreo es exactamente paralela, usando la misma palabra. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de Caín. Él ofreció un sacrificio a Dios que Dios no aceptó, y como resultado de ese celo, ese sentimiento, mata a su hermano, y el Señor entonces le dice, hablando del pecado, el pecado, Caín, ahora yace acechándote. El pecado, ¿qué quería hacer con Caín? Quería dominarlo, quería controlar su mente y conducta, forzarlo a hacer ciertas cosas. Este es justamente el paralelo que encontramos en el 3:16.
Cuando dice tu deseo será para tu marido, es la misma construcción, el mismo deseo que en el capítulo 4:7. El pecado quiere controlar a Caín. Entonces, parte de la maldición de la raza, escuche bien, es que la mujer desea entonces controlar al hombre. Esa es parte de la maldición. Tomó el liderazgo, usurpó el lugar de su esposo, y ahora como resultado de eso Dios maldice a la mujer con este deseo profundo de ella, innato de querer controlar a su marido. Sobrepasarlo, no simplemente ser igual, sino ir más allá. Desde ese momento histórico, entonces, la mujer en su pecado tiene la tendencia innata de querer controlar al hombre. Y eso no tiene que ver con un control físico necesariamente. Puede ser un control de todo tipo. Las mujeres son muy sutiles en la forma que usan su habilidad de controlar. No va a ser a trompadas. Pero la maldición también afectó a su esposo. ¿En qué sentido? Adán. Desde el momento que el hombre busca, cuando la mujer trata de manipularlo y dominarlo, el resultado va a ser que el hombre va a tratar de controlar, aplastar, ser soberano absoluto sobre la mujer. ¿Por qué es que hoy tenemos un movimiento de liberación feminista? Encuentra su raíz acá. ¿Por qué es que el hombre siempre se siente muy macho, muy chauvinista y quiere mostrar su machismo, imponiéndose, forzándose sobre la mujer? Tiene su origen aquí. Si no, fíjense también en la cultura en que vivimos, cuántos de nuestros chistes tienen que ver con esta tensión, ¿no es cierto? Vos serás la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello del hogar y yo muevo la cabeza, viejo. La razón y el origen de la batalla de los sexos entonces se encuentra en Génesis 3, con la caída y la maldición de la raza humana. La pregunta que emerge entonces, ¿cómo un matrimonio puede sobrevivir a esta clase de conflicto? Y tal vez una pregunta más importante es, ¿cómo puede un matrimonio terminar ese conflicto? Y ya lo hemos contestado por medio de dos personas que conocen a Cristo, cuyas vidas han sido transformadas, que se caracterizan por ser llenos del Espíritu, están gozosas, son agradecidas y sumisas la una a la otra. En otras palabras, otra vez, la solución a esa lucha o conflicto matrimonial es espiritual. ¿Alguna vez has tratado de pelear con una persona que demuestra las características de la plenitud del Espíritu Santo? Una persona que siempre está gozosa, una persona que siempre tiene agradecimiento por todo, no importa lo que pase. Es muy difícil pelear con una persona que está siendo guiada por el Espíritu de Dios. Dificilísimo, yo diría imposible. Uno puede tratar, pero no lo va a lograr. Entonces, nosotros hacemos las cosas muy complicadas cuando tratamos de buscar técnicas, fórmulas, cosas muy raras, cuando Dios nos dice en este pasaje fundamental que el conflicto desaparece donde el Espíritu Santo domina. Entonces, Efesios del 18 al 21 nos provee este fundamento para una vida hogareña feliz. En los versículos del 22 al 6:4, Pablo nos enseña responsabilidades específicas en la conducta de un esposo, una esposa, hijos para con padres y padres para con hijos. Estas responsabilidades específicas las estudiaremos en las próximas semanas. Sería importante tal vez y apropiado ver algo del contexto social al cual Pablo se dirige o dirige esta epístola. Algunos erróneamente piensan que de lo que Pablo nos habla en esta epístola sucedió tanto tiempo atrás, en un contexto tan distinto, que tiene muy poquito de decirnos, o que francamente tiene una aplicación mínima a nuestra situación hoy, contemporánea. Bueno, eso es una conclusión errónea. Entonces vamos a ver algo del contexto social, cultural de esa época, para ver que hay tremendos paralelos entre lo que ellos experimentaban, estos creyentes que recibieron la epístola en Éfeso, y nuestra condición o situación hoy también. Hablemos en primer lugar de los judíos durante esta época. En toda ciudad importante del imperio, y Éfeso era una ciudad muy importante, había siempre una comunidad de judíos. Los judíos tenían un concepto muy pobre de la mujer. No lo habían obtenido de la palabra de Dios, por supuesto, lo habían obtenido de sus tradiciones,
Pero durante esta época y en la época de Jesús, gran parte de la religión judía no se originaba en la revelación del Antiguo Testamento, sino que tenía sus raíces en tradiciones judías, tradiciones hebreas. Se reflejaba en algunas de sus oraciones. Los judíos tenían varias oraciones, eran muy religiosos, como sabemos, pero en esta religión inventada, si podemos leer entre las varias oraciones judías de esta época, encontramos una línea en una de estas oraciones que decía un judío expresando su gratitud a Dios de esta manera: Dios, te doy gracias porque no me has hecho gentil, no me has hecho un esclavo o no me has hecho mujer. Obviamente eso refleja la actitud que los hombres tenían para con las mujeres. La mujer se encontraba en un lugar más bajo que el hombre. Una mujer era un objeto para un judío, no era realmente una persona, y tenía muy pocos derechos legales. Ella estaba bajo el poder absoluto de lo que el esposo quisiera hacer con ella. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento Cristo se refiere a esto, y particularmente se refiere a un versículo que ellos habían mal interpretado en Deuteronomio 24:1, que hablaba justamente sobre el divorcio. El divorcio se había convertido en esa época en algo muy fácil de lograr, muy común. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo indecente o reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, y lo pone en su mano, y la despide de su casa, etcétera, etcétera. Este pasaje no está hablando de un mandamiento, está simplemente describiendo algo que sucedía, pero los judíos de esa época lo habían tomado como un mandamiento divino. Y se agarraban particularmente de la primera frase: si encuentras algo indecente en tu mujer, escríbele carta de divorcio y despídela. Bueno, ¿qué es ese algo indecente? Había dos escuelas de rabinos que hablaban o interpretaban eso. Una escuela era los rabinos muy estrictos, que llamaban Shimai o Shimei, y decían que esa cosa indecente que se podía encontrar en una mujer se limitaba al adulterio. Muy estricta la interpretación. Pero había otra escuela de Hillel, que eran los rabinos liberales. Siempre hay los dos, ¿no es cierto? Republicanos, demócratas, esto, lo otro. En el contexto religioso también había aquellos derechistas e izquierdistas. Bueno, los izquierdistas, los de Hillel, decían que se refería a cualquier cosa que uno encontrara malo con su mujer, indecente. Y era una afirmación tan vaga, decían ellos, que Dios permitía al esposo decidir lo que él consideraba indecente en la vida de su esposa. Muy abierta la interpretación. Entonces Hillel, por ejemplo, decía que un hombre podía divorciarse de su mujer si ésta le arruinaba la cena. Claro, es algo muy indecente, muy reprochable para mí que me arruinen la cena, decía el judío. Entonces, ¿sabes qué, querida? Te mando la cartita mañana y mucha sal, o si la cena se caía al suelo, podía este hombre divorciarse. Otra, entre varias, es que si la mujer salía con la cabeza descubierta a la calle, ya era algo que él podía usar como algo indecente y divorciarse. Otra es que si la esposa hablaba mal de su suegra, imagínense, no toques a mi mamá. Otra esta es interesante porque aquí sí nos afecta a todos. Si la mujer se atrevía a discutir con uno tenía la razón y la oportunidad de divorciar. Imagínense las veces que ya lo hubiéramos hecho cada uno de nosotros, si fuéramos partidarios del grupo de Hillel. Un rabí, mire esto, seguidor de Hillel, fue aún mucho más lejos. Él decía que un hombre puede divorciarse de su mujer si lo indecente que había encontrado era que veía a otra que era mejor que su esposa. Entonces era reemplazar a su esposa por el modelo del año. Adivinen ustedes cuáles de estas dos escuelas era más popular entre los hombres. Los de Hillel tenían un gran arrastre y un montón de seguidores. Los de Shimei tenían muy pocos.
Todo lo que el hombre necesitaba era encontrar alguna excusa, algo indecente en la mujer y podía ir al rabino, tal vez pagarle una cifra X de dinero y decirle, firmemos aquí, 2 testigos, chao. Muerto el gato, se acaba la rabia. Listo, calisto. Ahí queda todo arreglado. Y a eso se refiere Cristo, justamente a esa práctica constante en el Mateo 5:31, donde Cristo dice que eso es lo que ellos hacían. Repudiaban a su mujer y le daban carta de divorcio. Bueno, ¿qué entre los griegos? Entre los griegos tenían un concepto también similar de la mujer. No tenían que preocuparse por algún concepto en el Antiguo Testamento, nada técnico, solamente que ellos tenían un menosprecio absoluto del matrimonio y la fidelidad. Demóstenes, ¿se acuerdan quién era Demóstenes? El gran orador, aquel que se puso piedra, ¿se acuerdan? En la boca para aprender a hablar. No sé cómo lo hizo, pero eso es lo que nos dice la tradición, la historia. Decía este renombrado orador, tenemos cortesanas para placer, tenemos concubinas para la cohabitación diaria y tenemos esposas para tener hijos legítimamente y tener a alguien que cuide de la casa. Esa era la actitud de los griegos. Pero saben que no tenemos que ir hasta Grecia, ni en esa época, para notar que esa actitud en nuestras culturas continúa. Cuando yo era pastor en Querétaro, recuerdo que estaba reunido diariamente y a veces, semanalmente, pero a veces cada día, con un grupo de 13 varones. Y ellos no podían entender cómo mi esposa había sido la única mujer que yo había tenido. Por supuesto, ya eran creyentes, habían cambiado, habían sido transformados, pero en su vida anterior no les concebía a ellos cómo un hombre podía vivir con una sola mujer y haber sido comprometido con una sola mujer, y ella es la única mujer que yo he conocido en mi vida. Y me decían ellos que no lo podían entender. Uno de ellos me dijo, Henry, eso es de película. En otras palabras, eso es algo que solamente es fantasioso. Bueno, el hombre griego era de esta manera. Entonces, cuando Pablo habla de ciertos principios para la familia en esta y en otras epístolas, lo hace usando como trasfondo una situación cultural en la cual se encontraba la iglesia y que en muchos sentidos era muy paralela a la que nosotros estamos viviendo. Los romanos tenían una situación similar. Había un gran movimiento feminista en el imperio. William Barclay, un autor comentarista reconocido, nos dice que las mujeres romanas se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse. Imagínense. Los romanos normalmente no llevaban cuenta de sus años por el número, sino por dos cosas. Los hombres llevaban cuenta de sus años por el nombre de los cónsules que gobernaban y las mujeres por el número de los esposos que habían tenido. En otro libro, Vida Diaria en Roma Antigua, decía que había un feminismo tan desenfrenado en el imperio que las mujeres evitaban tener hijos para no perder la belleza física. Lo mismo sucede hoy. Muchas se sentían orgullosas de no quedarse atrás de sus esposos y competían con ellos en pruebas de fuerza física. Otro escritor romano crítico de las mujeres decía, se unían a la cacería junto con hombres con lanza en mano y el busto descubierto, participando en caza de cerdos. ¿Qué clase de modestia, concluye este Juvenal, este autor, de modestia se puede esperar de una mujer que trae puesto un casco y se deleita en proezas de fuerza? Esa era la condición de los romanos. ¿Les suena familiar? Derechos iguales, matrimonios infelices, divorcio epidémico, perversión, etc. Este es el contexto social y cultural en el cual se escribió el Nuevo Testamento, y Pablo en Efesios habla o llama a hombres y mujeres como nosotros a una clase de vida que es opuesto o el opuesto absoluto de aquello que se observa en la vida social. Dios tiene un plan distinto. Dios tiene un plan diferente para el matrimonio y la familia. Es un plan que combina autoridad y sumisión. Para concluir, quiero que veamos rápidamente una ilustración en Cantar de los Cantares. La relación entre dos esposos. Yo cuando era jovencito me llamaba mucho la atención este librito, ¿verdad? Y a todo joven que se va a casar le llama mucho la atención, ¿verdad? Algunos comentaristas dicen que esta es una alegoría entre el amor de Cristo para con su iglesia. Realmente no lo es.
no es una alegoría, es una descripción real de el amor que existe entre un esposo y una mujer, y una ilustración del amor correcto que debe existir entre ambos. Capítulo 2 de Cantar de los Cantares, el versículo 3 dice, claro, es muy florido, ¿no es cierto?, la forma en que nos habla. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Interesante, ¿no? En este versículo podemos notar que el amor del hombre hacia su mujer es muy especial. Dice ella, en primer lugar, bajo su sombra me he sentado. Voluntariamente se somete a ese varón, a su autoridad. Y dice acá que es como el manzano entre los árboles del bosque. Si usted va al bosque va a encontrar todo tipo de árboles, uno de ellos es el pino. Pero no habla que mi esposo es un pino, dice que es un manzano. ¿Por qué es que lo describirá como manzano? La diferencia entre un pino y un manzano es el fruto. Ese esposo demuestra su amor proveyendo lo que ella necesita. Y ella está satisfecha con su esposo, es dulce a mi paladar. La provisión del esposo sustenta y deleita el corazón de su esposa. Dice el versículo 4 que él me ha traído a la sala del banquete y su estandarte sobre mí es amor. Tenemos hasta una canción sobre eso, ¿verdad? Susténtame con tortas de pasa, reanímame con manzanas porque estoy enferma de amor. Esta mujer estaba enferma de amor, imagínense. El amor del esposo por su mujer no es opresivo ni demandante, sino es sustentador, y a eso se refiere ella. En tercer lugar, vemos que el amor del esposo también se traduce en expresiones de cariño físico por su esposa, y ésta añora eso y lo recibe. En el versículo 6 dice, esté su izquierda bajo mi cabeza y su derecha me abrace. A veces es difícil para los varones expresar caricias o expresiones físicas de cariño. El versículo 16 resume la armonía que existe en esta relación de la siguiente manera. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre los lirios. Esto es lo sobresaliente en la relación. Es una relación mutua. Ella ama y respeta a su esposo, sometiéndose bajo su sombra, bajo su autoridad. Él, por su parte, cuida y provee lo necesario para con ella. La protege y la guarda. ¿Existe conflicto en esta relación? Bueno, si vamos al capítulo 5, notamos que tal vez sucedió algo ahí. Tal vez hubo una discusión matrimonial y se nos presenta esta escena. Fíjense el versículo 2, dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, mire, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. Déjame entrar, querida. Me he quitado la ropa. ¿Cómo he de vestirme? He lavado mis pies. ¿Cómo los volveré a ensuciar? ¿Qué pasó aquí? Hubo una discusión. Y la esposa lo mandó a freír papas. lo sacó, o él se retiró, quién sabe. El punto es que hubo algo que causó que el hombre saliera y regresa. Entonces vemos que el conflicto está ahí, pero el conflicto no dura mucho. El versículo 5 leemos lo siguiente. Yo me levantaré para abrir a mi amado y mis manos destilan mirra y mirra, etcétera, etcétera. El versículo 6, abrí yo a mi amado, pero mi amado ya se había, ¿qué? Ido. Busca a su esposo, le ama. Claro que hubo un conflicto, claro que hubo una discusión, pero el problema no permanece y el conflicto se resuelve cuando uno se entristece por haber causado o haber sido parte del problema y busca resolverlo lo más pronto posible. Esa es la clave. Ella sabe dónde encontrar a su esposo. En el capítulo 6 nos dice que el esposo está en el huerto, apacentando en los huertos y recogiendo lirios. Finalmente, en el capítulo 7 los encontramos juntos otra vez, amándose, demostrándose cariño mutuo. Es simplemente una ilustración en todo Cantar de los Cantares de cómo la autoridad y la sumisión operan juntas, escuche bien, en una relación matrimonial correcta. Esta relación no es una carga para ninguno, no es difícil de sobrellevar, sino es una experiencia feliz y armoniosa. La mejor ilustración la encontramos en 1 Corintios 11. Versículo 3 nos dice Pablo lo siguiente, y vamos a estar hablando de Corintios en unos instantes. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es ¿quién? Cristo.
y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. No hay desigualdad entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. No hay desigualdad. Son iguales en esencia, pero uno está en autoridad y el otro está en sumisión. Cristo dijo acerca de su Padre, el Padre y yo somos ¿qué? Uno. Y sin embargo, hablando de su Padre, en el capítulo 5, versículo 30 dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa propia. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. Son uno, son iguales y sin embargo hay sumisión. ¿Cómo es posible que un hombre ame así y cómo es posible que una mujer se someta voluntariamente de esta manera? Todo comienza con un corazón transformado. Y se hace realidad continua en la medida que obedecemos la palabra de Dios y en la medida que andamos en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por estos principios de tu palabra que nos ayudan a entender, Señor, la relación que debe existir entre dos esposos. Señor, al escuchar estas cosas y al leerlas y al meditarlas, sabemos que no logramos muchas veces todo lo que tú deseas de nosotros. Queremos, Señor, que el Espíritu de Dios esté a cargo de nuestros matrimonios. Y sabemos que esto solo puede suceder por medio de tu poder. Solo en el Espíritu de Dios puede la maldición ser hecha a un lado y ser reemplazada, Señor, con armonía. Pedimos, Señor, que nos bendigas en nuestros hogares. Y ahora, Señor, antes de comenzar y participar, mejor dicho, de la cena del Señor, te pedimos que nos limpies de todo aquello que es un impedimento. Nos acercamos a tu mesa con temor y temblor, en el nombre de Jesús. Amén.